Presta atención al hombre desplomado en la mesa. Su nombre es Kenneth Harwood, un juez de circuito de 61 años, cuya carrera se basó en dictar sentencias severas. Ahora, dirijan su atención a la mujer sentada en la esquina. Ella no es una clienta común. Está aquí con una misión. Tras un instante, se levanta de su asiento y camina hacia la mesa del juez. Con un único y fluido movimiento, extiende su mano sobre su vaso, introduciendo una sustancia fatal en su bourbon. Luego, tan rápido como apareció, desaparece del establecimiento. Pasa una hora antes de que el camarero se acerque a él. Parece un gesto normal, pero su verdadero propósito es incitarlo a terminar la bebida ahora envenenada. Ella también forma parte del plan. Harwood, desorientado, levanta el vaso y vacía el líquido restante. Jamás saldrá vivo de esta mesa. El motivo del acto cometido en la sala de la media luna no nació de un impulso repentino. Fue forjado 2 años antes, en septiembre de 2006, dentro del juzgado del condado de Mobile. El acusado era Raymond Poole, un hombre de 24 años que enfrentaba cargos por el robo a mano armada de una tienda de conveniencia. No tenía antecedentes penales por delitos violentos. Su abogado defensor pidió clemencia, afirmando que el arma de fuego utilizada no estaba cargada y que nadie resultó herido físicamente durante el incidente. El juez Kenneth Harwood presidió el caso, escuchó la solicitud de la defensa de una reducción de la pena y la negó sin comentarios. Luego le impuso la pena máxima permitida por las directrices estatales: 12 años en un centro penitenciario estatal. Sentada en la primera fila de la sala del tribunal, todos los días del juicio, estaba Denise Poole, la tía de Raymond, de 39 años. Ella lo había criado desde que tenía 11 años después de la muerte de su madre. Cuando el juez Harwood dictó la sentencia, ella le gritó desde su asiento. Los alguaciles intervinieron de inmediato y la escoltaron fuera de la sala del tribunal. Aunque su comportamiento fue registrado oficialmente, no se presentaron cargos contra ella. Para el sistema legal, el incidente había terminado. Para Denise Poole, fue el comienzo. La sentencia del juez había sembrado una semilla, y ahora tenía 2 años para crecer en silencio. Durante los 2 años posteriores a la sentencia de su sobrino, Denise Poole presentó una apariencia tranquila y discreta. Continuó con su trabajo como empleada de registros médicos, pagó sus facturas a tiempo y visitó a Raymond en el centro correccional St. Clair una vez al mes. Para el mundo exterior, ella era una mujer que enfrentaba en silencio una situación familiar difícil, pero internamente, un plan metódico estaba tomando forma. Sus amigos informarían más tarde a los investigadores que ella se había vuelto retraída y menos sociable. A principios de 2008, dejó de asistir a los servicios religiosos de los que había formado parte durante años. En el trabajo, comenzó a hacer preguntas específicas a sus colegas sobre el funcionamiento del juzgado y los horarios de los empleados, ocultando su interés al afirmar que estaba considerando postularse para un trabajo allí. Su concentración era singular, su paciencia absoluta. La evidencia más significativa de su premeditación fue grabada silenciosamente en el disco duro de su computadora de casa. Entre febrero y marzo de 2008, su historial de búsqueda en Internet documentó un descenso hacia la investigación letal. Las preguntas fueron directas e inequívocas. ¿Qué cantidad de cianuro es letal? ¿Dónde comprar cianuro de potasio? Tiempo de detección del cianuro y venenos indetectables. Con cada pulsación de tecla, Denise iba construyendo su plan, sin saber que también estaba creando un rastro digital que la llevaría directamente a ella. Denise Poole conocía el procedimiento del juez Harwood, pero para ejecutar su plan, necesitaba un activo interno. La encontró en Sharon Vickers, la camarera de 33 años del Crescent Room, a finales de febrero de 2008, 3 semanas antes del incidente. Poole se acercó a Vickers afuera del bar después de su turno. Se identificó como la tía de Raymond Poole y le hizo una proposición directa. Según el testimonio posterior de Vickers, Poole le ofreció $2,500 en efectivo para que pusiera algo que lo hiciera sentir mal en la bebida del juez Harwood. Vickers se negó, pero no denunció la conversación a la policía. Poole fue persistente y regresó 2 veces más para aumentar su oferta a $5,000. Aunque afirmó que nuevamente se negó a administrar ella misma alguna sustancia, aceptó un acuerdo diferente. El acuerdo final fue sencillo. Vickers no envenenaría al juez, pero actuaría como vigilante a cambio de dinero. Aceptó enviarle un mensaje de texto a Denise cuando el juez Harwood estuviera en su mesa habitual y el bar estuviera lo suficientemente vacío como para que pudiera actuar sin ser vista por los demás clientes.
Vickers luego le diría a los investigadores que nunca creyó que Poole fuera a causar algún daño real y que temía represalias si acudía a las autoridades. Ya fuera una participante reacia o una cómplice voluntaria, su acuerdo preparó el terreno para los acontecimientos posteriores. En la mañana del martes, 18 de marzo de 2008, el plan se activó. La camarera Sharon Vickers envió un mensaje de texto a Denise Poole. El mensaje decía: «Ya está aquí. Quedan 2 clientes. Solo estamos Kitchen y yo». En 20 minutos, Poole llegó a la sala en forma de media luna. Escogió una mesa en la esquina cerca del pasillo que daba a los baños, pidió un café y se puso a esperar. Las cámaras de seguridad documentaron los siguientes 40 minutos. El juez Harwood estaba sentado solo, consumiendo 3 vasos de bourbon. Sus movimientos se volvieron notablemente lentos. A las 10:35 de la mañana, bajó la cabeza sobre sus brazos cruzados, pareciendo dormitar en la mesa. Esta era la señal que Poole había estado esperando. A las 10:42 de la mañana, la cámara la captó levantándose de su asiento y caminando hacia la mesa de Harwood. Las imágenes la muestran de pie allí durante aproximadamente 30 segundos, con la mano moviéndose brevemente sobre su vaso. Sus acciones fueron deliberadas y pausadas. Después de terminar, regresó a su mesa y a las 10:48 am, abandonó el bar. Durante este intervalo crítico, Sharon Vickers no estaba visible en el piso principal. El escenario ya estaba preparado, pero el acto fatal final dependía enteramente del juez. Permaneció inmóvil en la mesa, con un vaso de bourbon envenenado a escasos centímetros de su mano. Durante más de 1 hora, el juez Harwood permaneció desplomado en su mesa. A las 12:37 de la mañana, Sharon Vickers se acercó a su mesa. Ella lo sacudió y lo llamó por su nombre, pero él no respondió. Después de comprobar si tenía aliento y no encontrar nada, llamó al 911 a las 12:39 de la mañana. Los servicios de emergencia llegaron 7 minutos después. La escena que encontraron no sugirió inmediatamente que se tratara de un crimen. La víctima era un cliente habitual, conocido con antecedentes de consumo excesivo de alcohol, y fue encontrada inconsciente en un bar. Los paramédicos lo declararon muerto a las 12:52 de la tarde. La evaluación inicial indicó un paro cardíaco, probablemente complicado por una intoxicación alcohólica aguda. Sin embargo, había detalles que no encajaban con esa simple conclusión. Los primeros en llegar al lugar observaron signos físicos inusuales. Los labios y las uñas del juez tenían un tono azulado distintivo, una condición conocida como cianosis, y había una pequeña cantidad de espuma alrededor de su boca. Su piel estaba fría al tacto. Estos no eran indicadores típicos de un ataque cardíaco. El departamento de policía de Mobile aseguró la escena, y Vickers proporcionó su declaración inicial. Afirmó que Harwood había estado bebiendo solo toda la mañana y que no había visto a nadie acercarse a él. El vaso medio vacío de bourbon que estaba sobre su mesa fue recogido como procedimiento estándar, y las imágenes de seguridad fueron tomadas como evidencia, aunque aún no se conocía su contenido crítico. El caso pasó de ser un presunto evento médico a una investigación de homicidio 2 semanas después de la muerte del juez Harwood. Llegó el informe oficial de la autopsia del médico forense del condado de Mobile, y su contenido era definitivo. Las pruebas toxicológicas habían identificado una concentración letal de cianuro de sodio en el torrente sanguíneo del juez. El mismo veneno fue encontrado en el residuo del vaso de bourbon recuperado de su mesa. Esta revelación proporcionó a los investigadores una nueva perspectiva desde la cual analizar las pruebas. Los detectives revisaron inmediatamente las imágenes de seguridad de la sala en forma de media luna. El vídeo granulado proporcionó su primera y más importante pista, una imagen clara de una mujer posteriormente identificada como Denise Poole, acercándose a la mesa de Harwood y manipulando su vaso. Su identidad fue confirmada cuando cámaras exteriores captaron su vehículo estacionado a 1 cuadra de distancia, con una placa registrada a su nombre, con un sospechoso principal identificado. La atención se centró en el camarero. Sharon Vickers fue citada para una segunda entrevista el 22 de marzo. Esta vez, los detectives le presentaron registros telefónicos que documentaban múltiples llamadas y mensajes de texto intercambiados entre ella y Poole en las semanas previas al incidente. Ante esta evidencia, Vickers abandonó su historia original. Ella admitió el acuerdo, confirmando que Poole le había pagado para saber cuándo el juez estaría solo. Ella sostuvo, sin embargo, que no tenía conocimiento de un plan para usar veneno, y creía que Poole solo tenía la intención de confrontarlo verbalmente.
Los investigadores ahora tenían un motivo, un sospechoso en video, y un testigo cooperante que colocó al sospechoso en la escena con intención. Denise Poole fue arrestada en su casa el 25 de marzo de 2008 y acusada de asesinato capital. Invocó su derecho a guardar silencio y no habló con los investigadores. El caso en su contra, que llegó a juicio en noviembre de 2008, se basó enteramente en una cadena de pruebas circunstanciales. La fiscalía presentó ante el jurado un relato claro y convincente. Establecieron el móvil detallando la sentencia máxima que el juez Harwood impuso al sobrino de Poole, Raymond. Presentaron su historial de búsqueda en Internet como una huella digital de premeditación, mostrando un esfuerzo deliberado por encontrar un veneno letal e indetectable. Las imágenes de seguridad del Crescent Room fueron la pieza central visual de su caso, ubicando a Poole en la mesa de la víctima, en el momento crítico. Finalmente, el testimonio de Sharon Vickers, a quien se le concedió inmunidad a cambio de su cooperación, corroboró la cronología y confirmó que Poole había orquestado todo el encuentro. En respuesta, el abogado defensor designado por el tribunal para Poole, Charles Brandt, argumentó que una narrativa sólida no era lo mismo que una prueba contundente. Destacó la principal debilidad de la fiscalía. No había ninguna evidencia física que vinculara directamente a su cliente con el cianuro de sodio. Los investigadores no encontraron ningún rastro del veneno en su casa, en su coche o entre sus efectos personales. Argumentó que sus búsquedas en Internet eran producto del dolor y la ira, no el plan de un asesino. Sostuvo que las imágenes de seguridad eran ambiguas y no mostraban definitivamente que ella metiera algo en el vaso. La postura de la defensa era simple. Sin el arma homicida, el caso se basó en inferencias, no en hechos. El jurado deliberó durante 6 horas. El caso de la defensa se basó en un único punto de duda: la ausencia de pruebas físicas que vinculen a Denise Poole con el cianuro de sodio. Pero para los 12 jurados, la cadena de pruebas circunstanciales presentada por la fiscalía era inquebrantable. El motivo era claro. El rastro digital de su investigación fue condenatorio. Las imágenes de seguridad eran incriminatorias. Y el testimonio del cómplice selló la cronología de los hechos. El 19 de noviembre de 2008, emitieron su veredicto: culpable de asesinato capital. La condena conllevaba el potencial de imponer el castigo más severo del Estado. Los fiscales argumentaron que la naturaleza premeditada y calculada del crimen justificaba la pena de muerte. La defensa replicó, citando la falta de antecedentes penales de Poole y su papel como cuidadora de su sobrino, pidiendo cadena perpetua sin libertad condicional. El 14 de enero de 2009, el juez impuso la pena de muerte. Las consecuencias para las demás figuras del caso fueron menos graves. Por su testimonio, Sharon Vickers aceptó un acuerdo de culpabilidad por cargos menores y recibió una sentencia suspendida con 3 años de libertad condicional. Poco después se mudó de Mobile. La sentencia de Raymond Poole no se vio afectada por las acciones de su tía. Permaneció encarcelado. La notoriedad del caso también se cobró una última víctima. The Crescent Room, incapaz de escapar de su nueva reputación, vio cómo su negocio declinaba hasta cerrar definitivamente. En 2010, las apelaciones de Denise Poole fueron denegadas sistemáticamente, pero una pregunta del juicio nunca fue respondida: ¿de dónde sacó el cianuro? El asesinato del juez, Kenneth Harwood, no provocó cambios legales o legislativos radicales, pero su impacto se extendió por toda la comunidad de Mobile. Dentro del Poder Judicial, el caso obligó a una incómoda revisión interna. La dependencia del alcohol de Harwood, largamente cuestionada, y que anteriormente era un secreto a voces, ahora era un asunto de dominio público. Si bien se redactaron nuevas políticas respecto de la conducta judicial, nunca se implementaron plenamente. Algunos abogados defensores cuestionaron si la discapacidad del juez había afectado sus decisiones anteriores, pero ninguna condena fue revocada. Para el público, el caso fue una escalofriante historia de metódica y paciente venganza. Denise Poole no era una criminal empedernida, sino una empleada de registros médicos, sin antecedentes de violencia. Su transformación de 2 años en una asesina calculada se convirtió en una verdadera leyenda del crimen local. Los medios de comunicación la retrataron como una figura tranquila pero mortal, una mujer cuya devoción se había transformado en una obsesión fatal. Esta historia también puso fin al Crescent Room, que quedó inextricablemente ligado al asesinato, y cerró sus puertas para siempre. El caso permanece oficialmente cerrado, pero su misterio central perdura. Denise Poole fue declarada culpable y condenada a muerte. ¿Dónde permanece?
Su sobrino, Raymond Poole, finalmente fue liberado de prisión, pero nunca ha hablado públicamente sobre el caso. Hasta el día de hoy, los investigadores nunca han determinado definitivamente cómo o dónde Denise Poole obtuvo el cianuro de sodio de grado industrial que utilizó para matar al juez Harwood. El texto termina con la pregunta sin respuesta sobre la procedencia del cianuro. ¿Te gustaría que buscara más información sobre el caso de Denise Poole o la adquisición de cianuro de sodio?